Buenas, gente. Estoy aquí con este cohete que quiero presentaros, que a pesar de que es una tabla que ya lleva tiempo en el mercado, aquí en España no se ha visto mucho hasta ahora, quizá porque, bueno, la política de la marca era distinta y ahora se están poniendo las pilas España y en Europa. Y nada, parece que es una tabla que ha causado un poco de sensación y yo creo que tiene que ver con su diseño. Es un diseño muy agresivo, un diseño que al principio quizá te hace arrugar así un poco el hocico y dices, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está la pieza que falta? ¿Es por fascículos o qué? Al ser abierta atrás crea un poco esa sensación. Pero según la vas viendo más, y hablo por experiencia mía, de al principio ese pequeño rechazo que te genera o la agresividad de la tabla, se va transformando en una ansia de probarla. y bueno, por suerte la he podido probar y para eso estoy aquí, para contaros qué he notado y cuáles son los puntos fuertes y débiles de esta tabla, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. Tenemos aquí el modelo de Sigmawi XRS en 14. Este en concreto es por 20 de ancho y es una tabla que tiene 310 litros. Es una tabla voluminosa y con un color rojo que ya te mete el primer gol en cuanto la ves. No sé si os acordáis, nunca llegué a saber si era un bulo o era verdad. Antes se decía que los coches con color rojo, el seguro te cobraba más, porque la gente iba más a lo loco. Por delante vemos que tiene un nose muy afilado, con cierto ángulo hacia abajo, específico para agua plana. Va cogiendo volumen en medio de la tabla y tiene una bañera muy pronunciada con unas buenas paredes. Aquí vemos el nose en detalle por abajo, como pica hacia el agua. Y luego toda la parte de abajo es muy plana, lo que la hace estable incluso en este ancho de 20 pulgadas. Lo único que te puede extrañar es que se te salgan los tobillos por los laterales. Si eres de tobillo grueso. Pasamos al cockpit de esta tabla, que es muy plano también. También eso ayuda a la estabilidad. Vemos que no tiene asas. Quizá es uno de los puntos débiles de esta tabla. No por otra cosa, sino que a veces por la comodidad. Si la coges un día de viento, de tenerla bien agarrada a la hora de moverte con ella. Quizá también a la hora de una carrera, si tienes porteos o la entrada a la playa es corriendo, puede ser un punto en contra. Pero tiene estos especie de handles marcados en las paredes. Y una de mis grandes dudas era cómo iba a funcionar este tail abierto. Tenía bastante miedo de que se quedase el agua dentro y ahí va uno de los puntos fuertes de esta tabla. Es que, por un lado, no hace muy buen drafting a los de atrás y por otro lado, se vacía el agua mega rápido. Y es más, si para asegurar en invierno haces giros a contrarremo, no se mete una gota de agua dentro más que lo que salpiques tú. Lo he podido comprobar y ha sido una gran satisfacción porque los que remamos con agua muy fría tenemos que estar pendientes de esas cosas. Pues vamos a lo que para mí son los puntos fuertes y débiles de esta tabla. Como puntos fuertes destaco su diseño agresivo. La verdad es que es una tabla que no te deja indiferente y qué duda cabe que eso es importante, ¿no? A la hora de tener tu tabla, que estés a gusto con ella, que no sea una tabla más. Otro de sus puntos fuertes es su peso.
Es una tabla muy ligera. Destaco también, punto fuerte, ese cockpit que te hace ir con los pies secos y en invierno con el agua fría, que hace que se te vacíe la tabla rápidamente. También otra ventaja es su estabilidad. Poder ir con una 20 es algo que yo nunca había pensado, y he pillado la tabla a ciegas sin saber cómo me iba a ir, y por suerte es estable. Luego tenemos el tema del volumen, que es un arma de doble filo, porque al ser una tabla voluminosa, quizá no tiene el reprise de otras tablas, por lo que yo para un 200 metros no la llevaría. Pero cuando coges tu velocidad de crucero, cuando empiezas a largar remada y te pegas esas kilometradas, creo que ahí el volumen hace su labor de llevar la tabla con inercia y ayudarte a mantener el ritmo. Así que pros y contras. Pondría ese pequeño toque negativo de no tener un asa, incluso el típico de SICK del medio de la tabla, para un extra de seguridad a la hora de cargarla o de entradas al agua. Y aunque no la he llegado a probar en condiciones de viento bastante fuerte, no os puedo hablar ni del upwind ni del downwind de esta tabla, pero sí que es obvio que con estas paredotas, que particularmente me gustan, queda un poquito más expuesta a vientos laterales. Y luego, en cuanto a sensaciones, pues me ha transmitido estabilidad la tabla. La verdad es que para ser una tabla de flat, en cuanto la pisas, no reacciona evidentemente como una all-water, pero con el pie la puedes dirigir, con lo que yo no la he probado en drafting, pero bueno, siempre ayuda a poderla meter un poco con el pie. ¿Qué más? He visto esa inercia de la que os hablaba, que me ha gustado el tema de ampliar remada y que la tabla deslice. Quizá una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando la he usado ha sido esos primeros momentos que buscas a veces una estabilidad extra abriendo más las piernas, y al ser una tabla tan estrecha pues no te lo permite. Nada, deciros que si la queréis probar, yo sabéis que me muevo bastante. No es una tabla que vaya a llevar conmigo al mar, pero si alguien tiene esa inquietud por probarla, que me avise, y si lo podemos hacer coincidir, se quita esas ganas. Pues creo que por ahí hay alguna ofertilla buena, por si os animáis a pillarla. Creo que otras medidas que tiene son, aparte de la 20, creo que está en 22 y en 24, ya para gente más grande. Así que contadme qué os parece este auténtico cohete.